Hoy vamos a conversar sobre movimiento circular uniforme. ¿Qué es movimiento circular uniforme? Un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. Esto significa que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Muy bien, entonces vamos a entender el concepto, lo que nos dice ese texto. Nos dice que cuando un cuerpo realiza una trayectoria que sea una circunferencia y su velocidad angular es constante, entonces el cuerpo está describiendo un movimiento circular uniforme. Muy bien. Y en la vida diaria hay muchos ejemplos de movimiento circular uniforme. El movimiento del que hace la Tierra alrededor de su propio eje en 24 horas es un movimiento circular uniforme y además es un movimiento periódico. Entonces, para hablar de movimiento circular uniforme tendremos que hablar de algunos elementos eh, importantes que se cumplen en este movimiento, en este caso. El primer concepto es el período. Período. Ese período lo vamos a representar con la letra T mayúscula. ¿Qué es el período? Digamos, vamos a suponer que un cuerpo se encuentra en este punto A y que empezó a moverse sobre la circunferencia, entonces dio la vuelta completa en un tiempo determinado. Entonces, el período es el tiempo que se demora el cuerpo en dar una vuelta completa. El tiempo que demora el cuerpo en dar una vuelta completa. O sea que eso matemáticamente lo podemos representar de la siguiente manera. T sobre n, donde t es el tiempo y n es el número de vueltas. Entonces, el periodo, como ustedes saben, se expresa en segundos. Segundos. El segundo elemento o término del que tenemos que hablar acá es frecuencia. Frecuencia. Y esa la vamos a representar con la letra F. ¿Qué es frecuencia? Entonces, el cuerpo da cierto número de vueltas en un segundo. Entonces, la frecuencia es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Ejemplos de frecuencia hay muchos en la vida diaria también. Entonces, esa definición de frecuencia la podemos representar matemáticamente de la siguiente manera. Número de vueltas en un determinado tiempo. Y esa frecuencia se expresa en vibraciones por segundos, coma, oscilaciones por segundos, coma, hertz, o segundos a la menos 1, o 1 sobre segundos. De todas estas formas se puede expresar la frecuencia. Entonces, cuando yo hablo de hertz, estoy hablando de 1 sobre segundos, o de segundos a la menos 1. O si estamos en un resorte de vibraciones por segundo, si es un péndulo, oscilaciones por segundo. Tercero, velocidad. Este es un concepto muy importante, que tiene que ver con los dos anteriores. Muy bien, entonces vamos a suponer que aquí sobre esta línea que estamos llamando circunferencia, se está moviendo un cuerpo. Arrancó desde este punto A y en un instante de tiempo se encuentra en ese punto. Aquí en este punto. Y en ese punto, entonces, el cuerpo lleva una velocidad. Esa velocidad que lleva el cuerpo sobre la circunferencia se le llama velocidad tangencial o velocidad lineal. Se le llama velocidad tangencial porque este vector toca la circunferencia en un solo punto. Entonces, él arrancó desde A
con una velocidad lineal. Velocidad lineal. Y en este otro punto lleva la velocidad lineal, la misma velocidad lineal. En este otro punto lleva la misma velocidad lineal. Y en este otro punto lleva la misma velocidad lineal. Velocidad lineal, velocidad lineal. Y observen que las flechitas las estoy dibujando del mismo tamaño. Eso significa que la magnitud del vector es constante. La magnitud del vector es constante, solo cambia la dirección y el sentido. Muy bien. Entonces la magnitud del vector tangente, del vector de la velocidad lineal, es constante. Muy bien. Entonces el cuerpo arrancó desde A y llegó a este punto y recorrió este segmento de la circunferencia, ese arco de la circunferencia. Ese arco lo voy a representar con la letra S. Entonces, velocidad lineal. Velocidad lineal o tangencial. Esa la vamos a representar con B sub L. ¿Cómo se define entonces la velocidad lineal? Entonces, la velocidad lineal es el espacio recorrido desde A hasta este punto, recorrió una distancia que es S en un tiempo determinado. Muy bien, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces si el cuerpo salió desde A y da toda la vuelta, recorre toda la circunferencia, o sea que recorre toda la longitud, todo el perímetro de la circunferencia? Si recorre toda la circunferencia, toda la longitud de la circunferencia, entonces la velocidad lineal será la distancia de la longitud de la circunferencia, que es 2πr, dividida por el tiempo. Muy bien, pero supongamos que si da una vuelta, entonces será multiplicado por 1. Si da 2 vueltas, será multiplicado por 2. Pero si da muchas vueltas, entonces por n vueltas. Entonces la velocidad lineal en ese caso sería 2πr por el número de vueltas sobre t. Pero entonces observen que n sobre t se llama frecuencia. Entonces la velocidad lineal se puede escribir simplemente como 2π por r por la frecuencia. Muy bien. Esta fórmula es muy importante, me permite determinar la frecuencia. Y igual la anterior. Entonces la velocidad lineal se puede representar como 2π por r por la frecuencia. Pero además, la velocidad lineal también se puede representar de la siguiente manera: 2π por r, pero la frecuencia es inversa, es la inversa del período. O sea, la frecuencia es la inversa del período, entonces esto es sobre t. De esta otra manera también puedo calcular la velocidad lineal. ¿Cómo así que la frecuencia es inversa del período? Muy bien, entonces, ¿qué tal, muchachos, si nosotros multiplicamos la frecuencia por el período? Al multiplicar la frecuencia por el período nos da 1. Nos daría 1. ¿Por qué nos va a dar 1? Esto es igual, miren, la frecuencia, que es n sobre t, y el periodo, que es t sobre n. Entonces, esta n cancelaría con esta, la t cancela con esto, se simplifica. Entonces, la frecuencia multiplicada por el periodo es igual a 1. Esto significa que frecuencia es 1 sobre t, o el periodo es 1 sobre la frecuencia. Muy bien. Entonces, frecuencia es 1 sobre el periodo, o el periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces, todo esto significa que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales. Un cuarto elemento que nosotros podemos tomar acá en la circunferencia, en este tema del movimiento circular uniforme, es la velocidad angular.
velocidad angular. Y esa velocidad angular la vamos a representar con la letra W. Muy bien, entonces, ¿cómo se define la velocidad angular? Muy bien, entonces vamos a suponer que nos estamos moviendo por dentro de la circunferencia. Cuando el cuerpo arrancó desde A y llegó a este punto, entonces recorrió un espacio. Esto es el radio. Recorrió un ángulo. Por eso se llama velocidad angular. Entonces, si va desde este punto A al punto donde está la velocidad lineal, digamos al punto D, se desplaza un ángulo, una cantidad angular. Entonces la velocidad angular será el ángulo recorrido en un determinado tiempo. Muy bien, pero entonces esto implica que el cuerpo puede arrancar desde A y dar toda la vuelta completa, o sea, arrancar desde ese punto y dar toda la vueltecita completa cuando el giro sea completo. Entonces la velocidad angular será 2pi sobre el período. Cuando dé la vuelta completa, 2pi sobre el período. Muy bien, entonces esta velocidad angular también la podemos expresar de la siguiente manera. 2pi, como el período es 1 sobre, el período es inverso de la frecuencia, entonces esto puede ir multiplicado por f. La velocidad angular es W por f. Y esta es otra manera de determinar la velocidad angular. Muy bien. Y finalmente, vamos a hablar de la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Resulta que el cuerpo se está moviendo sobre la circunferencia. Y si se está moviendo sobre la circunferencia, supongamos que el cuerpo está en este punto, y en este punto entonces lleva una velocidad lineal, pero al mismo tiempo tiene una aceleración hacia el centro. Lo mismo que acá. En este punto tendrá una aceleración hacia el centro. En este caso tendrá una aceleración hacia el centro. Y en este caso tendrá una aceleración hacia el centro. Y lo mismo que acá, tendrá una aceleración hacia el centro. Esta aceleración se llama aceleración centrípeta. ¿Por qué ocurre esta aceleración centrípeta? Resulta pues que este vector, el vector velocidad, tiene la misma, es constante, su magnitud es constante, vale lo mismo, no cambia. Pero el vector, todo por definición, un vector tiene dirección, tiene sentido y tiene magnitud. Pero el vector, su magnitud permanece constante, pero cambia en su dirección y sentido. Como el vector cambia en su dirección y sentido, entonces aparece el concepto de la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta significa hacia el centro, dirigida hacia el centro. Y entre estos dos vectores se va a generar un ángulo recto. Muy bien, entonces, para calcular la aceleración centrípeta, se dice que esto es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Muy bien. Resulta pues que podemos establecer algunas relaciones muy importantes también. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre velocidad lineal y velocidad tangencial? Entonces, por aquí vamos a mirar ese tipo de relaciones que existen. ¿Cuál es la relación que existe entre la velocidad lineal y
velocidad angular. Sabemos entonces que la velocidad lineal es 2pi r sobre el período. Y sabemos que la velocidad angular es 2pi sobre el período. Si comparamos entonces observamos que 2pi sobre r, o sea, este 2pi sobre r es w, o sea que la velocidad lineal la podemos representar de la siguiente manera, w por el radio. O sea que esta es otra manera de representar la velocidad lineal. Y asimismo podemos hacer una relación de la velocidad lineal con la aceleración centrípeta. Entonces observen, la aceleración centrípeta será igual, la aceleración centrípeta será entonces velocidad lineal, pero la velocidad lineal la puedo escribir como WR, todo eso al cuadrado, sobre R, y eso es igual a W al cuadrado por R al cuadrado, sobre R, aquí cancelamos 1 con 1, y nos queda que la aceleración centrípeta simplemente la puedo escribir como W al cuadrado por el radio. Y tenemos otra expresión para hallar la aceleración centrípeta. Entonces, miren todo lo que se genera al hablar de movimiento circular uniforme. Se habla de período, se habla de frecuencia, se habla de velocidad lineal, se habla de velocidad angular y se habla de aceleración centrípeta. Y para cada una hay una expresión matemática, hay una representación matemática para describir lo que ocurre en el movimiento circular uniforme. Entonces, con todas estas formulitas, vamos a tratar de resolver dos ejercicios que involucran el movimiento circular uniforme. El problema número 1 nos propone lo siguiente. Una masa de 2 kilogramos se mueve describiendo una trayectoria circular de 3 metros de radio. Si completa 5 vueltas cada 10 segundos, encuentre la frecuencia, el período, la velocidad lineal, la velocidad angular y la aceleración centrípeta. Listo, entonces el problema nos propone lo siguiente datos. La masa vale 2 kilogramos, el radio es igual a 3 metros, las vueltas son 5 y el tiempo 10 segundos. Entonces nos preguntan primero la frecuencia, es decir, cuántas vueltas da esa masa en un segundo. Entonces, para calcular la frecuencia tenemos la siguiente expresión: n sobre t, donde n es el número de vueltas y el número de vueltas son 5 vueltas y el tiempo son 10 segundos. Hacemos esta división: 5 dividido 10, esto es igual a 0,5 vueltas por segundos. Significa que esta masa da media vuelta cada segundo. Segundo, determine el periodo. Para hallar el periodo tenemos la siguiente expresión: t sobre n igual a 10 segundos sobre 5 vueltas. Entonces, al simplificar 10 entre 5 nos da 2 segundos. El periodo, entonces, el periodo es igual a 2 segundos. ¿Qué significa esta respuesta?
que el cuerpo da una vuelta cada 2 segundos. El tiempo que emplea en dar una vuelta son 2 segundos. Sale de este punto y da la vuelta en 2 segundos. Tercero, velocidad lineal. Para calcular la velocidad lineal la podemos hacer de dos formas, utilizando la siguiente expresión 2πr por la frecuencia, o utilizando la siguiente expresión 2π r sobre el periodo. Tenemos el periodo y tenemos la frecuencia, o sea que cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos es lo mismo. Entonces voy a utilizar la segunda. Entonces la velocidad lineal es igual a 2πr sobre el periodo. Y reemplazamos los datos: 2 por 3,14 por el radio, que vale 3 metros. Todo eso dividido entre el periodo, que son 2 segundos. Y hacemos todas estas operaciones que aparecen acá para calcular la velocidad lineal. Entonces observen que este 2 se puede simplificar aquí, y todo lo que tenemos que hacer es multiplicar simplemente 3 por 3.14, y eso nos da 9,42 metros por segundo. ¿Qué significa este resultado? Que el cuerpo sale de este punto con una velocidad lineal. En este punto lleva la misma velocidad lineal. ¿Cuál velocidad lineal lleva? 9,42 metros por segundo. Igual ocurre en este punto. Lleva la misma velocidad lineal. Igual ocurre en este punto. Lleva la misma velocidad lineal. La magnitud de esta velocidad lineal es constante. O sea, el valor en este punto, es 9,42. El valor en este punto es 9,42 y el valor en este punto es 9,42. La magnitud de ese valor, el módulo, permanece constante. Lo único que cambia es la dirección del vector y el sentido. Cuarto, vamos a calcular la velocidad angular. La velocidad angular la podemos obtener utilizando 2π por la frecuencia, o también podemos utilizar la fórmula de 2π dividido el periodo. Perfecto, entonces voy a utilizar la segunda. W es igual a 2π sobre el periodo. Y reemplazamos los datos. 2 por 3,14 radianes dividido todo eso entre 2 segundos. Observen que este 2 lo puedo simplificar. Entonces la velocidad angular simplemente es 3,14 radianes por segundos. Muy bien. Finalmente vamos a calcular la aceleración centrípeta. Para calcular la aceleración centrípeta, entonces utilizamos la siguiente expresión: velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, y reemplazamos la velocidad lineal es 9,42 metros por segundo, todo eso al cuadrado, dividido entre 3 metros, que es el radio. Entonces nos queda 9,42 al cuadrado es 88.73 metros a la 2 sobre segundos a la 2, y todo esto dividido entre 3 metros. Cancelamos aquí un metro y con uno de abajo,
y hacemos la división, entonces la aceleración centrípeta es igual a 29,57 metros por segundo a la 2. Esa es la aceleración centrípeta. ¿Qué significa este resultado? Que en cada punto de estos se presenta una aceleración hacia el centro. En este punto igual se presenta una aceleración hacia el centro. Se presenta en este otro punto una aceleración hacia el centro y en este punto se presenta una aceleración hacia el centro. ¿Y cuánto vale esa aceleración? 29,57. Listo, entonces hemos terminado el problema número 1. Creo que hasta aquí podemos dejar este ejercicio. Nos pueden preguntar otros elementos en el problema, debido a que esta masa que está moviéndose en la circunferencia tiene una de 2 kilogramos, o sea, nos pueden preguntar por la fuerza centrípeta, pero ese es un concepto que estudiaremos en unas próximas temáticas. El problema número 2 nos propone lo siguiente: un cuerpo se mueve describiendo una trayectoria circular de 50 centímetros de radio. Si tarda 4 segundos en completar 20 vueltas, ¿cuál es su aceleración centrípeta? Muy bien. Entonces en el problema me dicen que describe una trayectoria circular en la cual el radio es igual a 50 centímetros. Estos 50 centímetros, si los pasáramos a metros, sería 0,5 metros. Me dicen que tarda 4 segundos, o sea, un tiempo de 4 segundos en dar 20 vueltas, o sea, un total de 20 vueltas. Muy bien, y nos piden hallar la aceleración centrípeta. Entonces, para calcular la aceleración centrípeta, eso es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces, en este caso solamente conocemos el radio, pero no conocemos la velocidad lineal. O sea, primero tenemos que conocer la velocidad lineal. Muy bien, entonces la velocidad lineal es 2pi por r por la frecuencia, o velocidad lineal es igual a 2pi r sobre el periodo. Muy bien, entonces yo puedo calcular la frecuencia o puedo calcular el periodo para determinar la velocidad lineal. Entonces primero vamos a calcular la frecuencia. Frecuencia es n sobre t. Eso es igual n, que son 20 vueltas. 20 vueltas. Y el tiempo, que son 4 segundos. Entonces la frecuencia es igual 20 dividido 4 da 5. 20 dividido 4 es 5. Entonces esto me da 5 vueltas por segundos. Eso es la frecuencia. Listo, teniendo la frecuencia, entonces ya yo puedo calcular la velocidad lineal. La velocidad lineal es 2 por pi por el radio por la frecuencia. Y entonces reemplazamos 2 por 3,14 por el radio, que vale 0,5 metros, por la frecuencia, que son 5. Entonces, para no confundirnos, vamos a encerrar todo esto dentro de... Estos son vueltas por segundos. Y vamos a multiplicar todo eso.
Entonces la velocidad lineal para nuestro caso es simplemente 2 multiplicado por 3.14 por 0.5 por 5. Y todo eso nos da 15,7. 15,7 metros por segundo. Y tenemos nuestra velocidad lineal. Vamos a encerrarla aquí dentro de este circulito. Y ahora sí, luego podemos determinar la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Y nuestra velocidad lineal es 15,7 metros por segundos, y todo eso está elevado a la 2, y todo eso está dividido por el radio, pero el radio vale 0,5 metros. Muy bien, entonces nuestra aceleración centrípeta va a ser igual a 15 al cuadrado, 15.7 al cuadrado es igual a 246,49 metros a la 2 sobre segundos a la 2, y todo esto está dividido por 0,5. Muy bien, entonces 0,5 metros. Entonces observen que aquí puedo simplificar un metro con este de acá, y el resultado me va a dar en metros por segundos a la 2, o sea que la aceleración centrípeta simplemente será 492,98 metros por segundos a la 2. Y entonces esta será nuestra respuesta del problema número 2. Esta será la respuesta. Entonces, para calcular esta aceleración centrípeta, tuvimos que hallar la frecuencia, tuvimos que hallar la velocidad lineal y finalmente dar con la respuesta. Bueno, entonces así finaliza este segundo ejercicio. Espero haberles aportado en algo para la comprensión del tema, y muchas gracias por observar el video.